Ok, entonces el día de hoy vamos a ver lo que son precisamente los circuitos eléctricos, que como tal pues son conexiones, ¿sale? Entonces vamos a empezar por definir qué es eso, para qué se utiliza, cómo se utiliza, dónde lo vemos, si lo podemos modificar, si lo podemos alterar, y todos los conceptos que engloban a los circuitos, ¿sale? Entonces esta es una pequeña introducción. Más adelante pues vamos a ir viendo precisamente qué cálculos requieren y cómo es que podemos hacer un circuito nosotros mismos, un circuito casero, o cómo es posible que nosotros tengamos circuitos dentro de nuestra vida cotidiana, ¿sale? Entonces empecemos por definir lo que es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico como tal es un conjunto de elementos conectados entre ellos, ¿sale? Cuando hablamos de un circuito, pues hablamos precisamente de una interconexión o de varios elementos que están conectados entre sí. Todos estos elementos pues tienen una relación o pueden llegar a tener algún tipo de relación o algún tipo de intercambio, ¿sale? Al hablar de circuitos, pues no necesariamente tenemos que hablar de un circuito eléctrico, ¿saben? En este caso en específico sí, pero hablar de un circuito podemos hablar, por ejemplo, de un río, podemos hablar también de, por ejemplo, una carrera donde, pues sí, una carrera de autos, que hay un circuito que recorrer, entonces son diferentes puntos donde hay diferentes elementos que están interconectados, ¿sale? Si hablamos, por ejemplo, de una carrera, estos, pues, como tal, el circuito está conectado con los pits, con las zonas de restauración y otros elementos, ¿sale? Si hablamos, por ejemplo, de un circuito vial, estamos hablando de una carretera donde, pues, los elementos que van circulando, pues, son los autos y todos sus elementos están interconectados, pues, son, por ejemplo, las subidas, las bajadas, los puentes, las curvas, las vueltas en U, ¿sale? Todos esos son los componentes de un circuito. Al hablar de un circuito eléctrico, estamos hablando de elementos que están conectados y por los cuales circula una corriente eléctrica. Y tenemos este ejemplo de aquí, que es el que tenemos una batería, tenemos aquí un contacto y después tenemos dos foquitos, ¿sale? Entonces, tenemos elementos que están conectados entre ellos y a través de los cuales circula una corriente. Esa corriente pues va de la batería por el apagador, llega, se conecta al foquito y sigue su camino, ¿sale? Entonces, eso es un circuito eléctrico dibujado pues a grandes rasgos. Ahora, para que un circuito eléctrico pueda funcionar, debe de haber una corriente eléctrica, ¿sale? Y recuerden que la corriente eléctrica no es otra cosa más que el movimiento de electrones. Es decir, un circuito debe dejar pasar los electrones por las piezas que lo componen. Cuando hablamos de la corriente eléctrica, acuérdense que tenemos una carga. Esta carga es la carga negativa de los elementos y esta carga negativa son los electrones. ¿Se acuerdan del ejemplo que decíamos de las baterías eléctricas? Las baterías, por ejemplo, de nuestros teléfonos celulares, que están hechas de litio y que el litio se compone por 3 protones, 3 neutrones y 3 electrones. Cuando hay un movimiento precisamente de electrones, es cuando la batería deja que sus 3 electrones se salgan y esos 3 electrones se convierten precisamente en energía. Ahora, esta energía, pues se transforma en otra cosa, ¿sale? Eventualmente, si nosotros recargamos esa batería, el litio recupera sus electrones para poder volverlos a ceder y así se vuelve un ciclo, ¿sale? Es por ello que decimos que las baterías tienen un ciclo de vida. Si se han fijado en las características alguna vez de sus teléfonos, dice que tienen un ciclo, bueno, que cumplen hasta 1000 ciclos y después de esos 1000 ciclos comienzan a perder su utilidad. ¿Esto por qué? Porque el litio ya no es capaz de retener la misma cantidad de electrones y esta cantidad disminuye y por lo tanto la vida útil de la batería también disminuye. ¿Sale? Hasta aquí, ¿dudas? Vale. Entonces, además de lo que es la corriente eléctrica, que es precisamente la circulación de energía, un circuito requiere lo que es un generador, ¿sale? Un generador es lo que se encarga de producir y mantener esa corriente eléctrica a través de todo el circuito. Vamos a decir que son los que proporcionan la energía al circuito como tal, ¿sale? ¿Y qué tipo de energía? Pues puede ser alterna o energía continua, pero siempre debe de haber un generador, es decir, alguien que provea de energía eléctrica a un sistema. En el caso de nuestros teléfonos celulares, de nuestras laptops, de las tablets, el generador pues va a ser la batería, ¿sale?
En el caso, por ejemplo, de los enchufes, pues ahí no tenemos como tal un generador, pero sí tenemos algo que nos está siendo proveedores de esa energía, ¿sale? Entonces, siempre que hablemos de un circuito, debe de haber un generador. El generador es el proveedor de energía, ¿sale? Vamos a dejarlo así de manera sencilla. Y como les comentaba, pues tenemos dos tipos de energía o dos tipos de corriente que vamos a tener a través de estos generadores. Uno es la corriente alterna y la otra es la corriente continua, que son las que vamos a revisar a continuación. La corriente directa, también conocida como DC únicamente o DC, es la que se le conoce como una corriente continua. Es un flujo de carga eléctrica que no va a cambiar su dirección, por lo que siempre va del lado positivo al lado negativo. Ejemplo de esto, las baterías. Es por ello que, por ejemplo, las baterías AA, las AAA, las C, las D, todas estas baterías, cuando nosotros las colocamos en algún equipo, siempre estas baterías deben de tener un polo positivo y un polo negativo. ¿Por qué? Porque la energía siempre va a fluir del polo positivo, está, por ejemplo, la batería, tiene su polo positivo, su polo negativo, y cuando entra en contacto con los dos, con el equipo, ¿qué es lo que pasa? Que tiene un conductor. Entonces, a través del conductor va a salir la energía por el polo positivo, va a recorrer, por ejemplo, el control remoto, lo va a energizar y después de que recorre todo el control remoto, va a regresar al polo negativo, ¿sale? Entonces, lo que hace es precisamente un circuito. Sale, recorre todos los botones y regresa. Esto es siempre y de manera constante, ¿sale? ¿Para qué? Para que el equipo esté disponible para ser utilizado. Eh, Eventualmente, pues las baterías se van desgastando porque pues parte de la energía que sale no regresa. Recuerden cuando vimos la introducción a la electricidad, no toda la energía se recupera, sino que parte de esa energía se pierde, ¿sale? Se pierde en la espera. Pero siempre va del polo positivo al polo negativo. ¿Qué pasa si nosotros invertimos los polos? Pues recuerden que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen. Si nosotros volteamos la batería, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque va a haber una repulsión de energía. Por lo tanto, la energía no va a fluir y podemos dañar el equipo o la batería, ¿sale? Otra ventaja de la corriente directa u otra característica de la corriente directa es que se puede almacenar precisamente en la forma de las baterías, lo que nos permite tener esta fuente a disposición cuando nosotros la necesitemos o cuando la ocupemos. En algunos casos, las baterías se pueden recargar. La mayoría de los teléfonos, laptops, tablets se pueden recargar. Su uso es más seguro que el de la corriente eléctrica. En sí es seguro y es a la vez inseguro, pero para que sea seguro hay que evitar que los dos polos entren en contacto. ¿Por qué? Porque si entran en contacto, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber un flujo de energía y por lo tanto, pues ahí puede haber un cortocircuito y una pequeña explosión, ¿sale? O un pequeño incendio. Permite el uso de voltajes más bajos para transmitir electricidad por medio de cables o sin necesidad de cables. Y precisamente hablamos de equipos que necesitan muy poco voltaje o muy poca energía para funcionar. ¿Cuáles son estos equipos que necesitan muy poco voltaje o muy poca energía para funcionar? Los teléfonos, los controles remotos, las calculadoras, todos los equipos que utilizan en general baterías pequeñas utilizan voltajes muy chiquitos. Baterías mayores, pues requieren una mayor concentración de energía, una mayor carga, y ejemplo de baterías mayores, pues la batería de los carros, las baterías de los carros eléctricos ya utilizan también lo que es la corriente directa, que es precisamente energía que está almacenada y disponible para ser utilizada de inmediato, ¿sale? Hasta aquí, ¿dudas con lo que es la corriente directa? Vale. Entonces, el siguiente punto o el siguiente tipo de corriente es la corriente alterna, también conocida como AC o AC, ¿sale? La corriente alterna es un flujo eléctrico que varía en cuanto a su magnitud, es decir, el valor de su voltaje y el sentido, que es la dirección del voltaje, alternándose en periodos de tiempo determinados. Esto es, por ejemplo, los enchufes. Todos los enchufes son corriente alterna. Por eso es que las patitas de nuestros enchufes generalmente son iguales. Generalmente, porque no siempre. Son iguales para que nosotros las podamos conectar en cualquier sentido. La podemos voltear y no pasa absolutamente nada. El equipo va a seguir recibiendo esta corriente. ¿Esto por qué? Porque el flujo eléctrico va a variar su sentido. A veces puede ir, por ejemplo, del lado izquierdo al lado derecho, a veces del lado derecho al lado izquierdo, pero precisamente por eso las patitas de nuestros enchufes son iguales, para que las podamos cambiar, ¿sale? Actualmente
Ya los enchufes que eran de dos patitas ya ahora tienen una tercera patita, que esta tercera se le conoce como tierra. ¿Esto por qué? Porque cuando teníamos una corriente alterna y nosotros cambiábamos el enchufe o el sentido en el que conectábamos nuestros equipos, ¿qué era lo que pasaba? Que los equipos se cargaban de electricidad estática. Entonces, la electricidad estática a largo plazo comenzaba a dañar los equipos y para evitar ese daño de equipos se añadió una tercera patita. Esta tercera patita es la que se conoce como tierra, que lo que hace es que cuando nosotros alternamos el enchufe, esa electricidad estática que se genera, la tercera patita la manda directamente a tierra o al suelo, por decirlo de alguna forma, genera una pequeña descarga para que el equipo no se dañe, ¿sale? Características de la corriente alterna es que tiene generadores más eficientes con respecto a la corriente continua, es decir, pueden producir muchísima más energía, su voltaje va a ser más alto y la magnitud con la que se desempeñen va a ser mejor, ¿sale? Posibilidad de generar cambios de tensión e intensidad de manera segura y económica con los transformadores. Es decir, si nosotros, la electricidad que utilizamos en casa viene, por ejemplo, de una planta eléctrica que está a las afueras de Querétaro, viene con una carga muy alta y nosotros tenemos precisamente los transformadores en los postes de electricidad. Lo que hacen los transformadores es tener algunas resistencias y por lo tanto hacer que la carga disminuya para que llegue a nuestras casas de manera segura. Por otro lado, si recuerdan, les había comentado que los cables tienen que los postes tienen cuatro cables, una de 120, 200, 300 y 400. Si nosotros necesitáramos una mayor capacidad energética, ¿qué es lo que hace el transformador? Que va a variar esta carga o esta potencia para aumentarla, ¿sale? O para disminuirla, según sea el caso. Es por ello que en una misma colonia podemos tener el servicio doméstico para nuestras casas y también puede estar funcionando un taller o una tortillería, por ejemplo, que necesitan muchísima más energía, porque los transformadores se encargan de subir o de bajar la cantidad de la corriente y del voltaje que se está recibiendo, ¿sale? También la corriente alterna, pues, transporta energía a mayores distancias por todo el cableado eléctrico entre los postes que hay en todas las ciudades y permite un mayor rango de voltajes, lo que les comentaba, gracias al transformador. Si al mismo tiempo la corriente alterna se puede convertir en corriente continua. ¿De qué manera? Cuando nosotros conectamos el teléfono celular, lo conectamos a la corriente alterna, pero cuando pasa por el transformador que tienen nuestros teléfonos celulares, se convierte en corriente directa. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Dudas? Vale. Ahora, otro elemento que influye dentro de nuestros circuitos eléctricos son los conductores, ¿sale? Todos los conductores eléctricos que ya habíamos platicado y pues son los elementos por donde fluye la corriente eléctrica entre los elementos de nuestro circuito. Los materiales pues son cobre o aluminio, hierro o algún otro metal. El más común pues es el cobre, ¿sale? Habíamos dicho que teníamos diferentes tipos de conductores, oro, platino, plata, etcétera. Entonces, el más común es el cobre, es el más económico y el más sencillo de manipular. Hay de diferentes formas, hay de diferentes grosores y pues se selecciona el más adecuado al circuito que nosotros tenemos. Dentro de esto, pues el más común, como les comentaba, es el cobre, es el cable que va trenzado, perdón, y es el que se encarga de transmitir toda la energía, ¿sale? Tenemos también, por ejemplo, las placas que llevan las computadoras, que llevan los teléfonos, que si se fijan, pues son unas líneas que son como cuadraditas o que tienen estas como figuras de cuadros y de lo que se encargan es precisamente de transmitir la energía, pero a una menor escala. Esta va generalmente dentro de los equipos de cómputo o equipos celulares, ¿sale? Ahora, después de los conductores, después de los generadores y del tipo de corriente, tenemos lo que se conoce como receptores. Los receptores son todos los equipos que son capaces de transformar esa energía eléctrica, esa corriente eléctrica en otro tipo de energía. Un ejemplo muy sencillo es un foco, ¿sale? El foco, recuerden que recibe la energía eléctrica cuando nosotros presionamos el interruptor. ¿Y qué es lo que pasa? Que foco transforma esa corriente eléctrica, esa energía eléctrica, la transforma en luz, que es otro tipo de energía. Pero no nada más en luz, sino que también la transforma en energía térmica, ¿sale? Otro tipo de receptor es el refrigerador, que lo que hace es que recibe corriente eléctrica, recibe energía eléctrica, y este receptor, ¿qué es lo que hace? La transforma en energía motriz para poder mover su mecanismo de enfriamiento, ¿sale?
y lo que hace es extraer el calor de los alimentos. Otro ejemplo, pues los celulares que tenemos allá a la mano o con los que estamos trabajando en este momento, que reciben la corriente eléctrica, se transforman en un receptor y transforman esa electricidad en energía lumínica, en energía vibratoria, bueno, mecánica, en energía sonora, ¿sale? Entonces todos los receptores son los que reciben la energía y la transforman en algo diferente que nosotros podemos aprovechar. Luego, además de eso, siempre un circuito eléctrico va a tener elementos de control. Los elementos de control permiten conducir el paso de la corriente dentro del circuito, es decir, van a permitir que pase o que no pase la corriente eléctrica. Esto, el más común, pues sería el interruptor, que es con el que llegamos y encendemos la luz de la cocina, la luz de nuestras habitaciones. ¿Qué es lo que hace este elemento de control? Cuando lo presionamos, permitimos que se complete el circuito y por lo tanto la energía siga su camino a través del circuito. O si lo volvemos a presionar, ¿qué es lo que pasa? Que levantamos el interruptor, este interruptor bloquea o corta el circuito y por lo tanto la energía no puede seguir fluyendo, ¿sale? La mayoría de los circuitos eléctricos pues van a tener este tipo de elementos que son controles. Otro control pues es precisamente el contacto donde nosotros conectamos nuestros elementos, que pues si no está nada enchufado no va a permitir el paso de electricidad a través del circuito y por lo tanto no va a haber un flujo de energía, ¿sale? El botón de encendido de nuestros teléfonos celulares es otro elemento de control, es otro interruptor. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, el botón, no sé, el timbre es otro elemento de control. Hay un flujo energético. Cuando presionan el timbre de nuestras casas, se completa ese circuito y por lo tanto la energía fluye y se transforma en energía sonora, ¿sale? Que la energía sonora, pues es el timbre o el receptor. Hasta aquí, ¿dudas? Vale. Ahora, adicional a esto, todos nuestros circuitos eléctricos van a tener lo que son los componentes de protección. Los componentes de protección lo que hacen es asegurar precisamente los circuitos eléctricos, ¿sale? Se aseguran cuando haya dificultades o cambios en la corriente, que la corriente pueda ser muy alta o pueda ser, por otro lado, muy baja y puede haber peligro de que los componentes de nuestro circuito se quemen o se echen a perder, ¿sale? Los componentes de protección o los elementos de protección más comunes son precisamente los diferenciales o los fusibles. Cuando todos los que, bueno, en casa tenemos una caja precisamente de fusibles, que seguramente en alguna ocasión les ha pasado, y si no, probablemente les llegue a pasar en algún momento de su vida, que se fundan los fusibles. ¿Esto se debe a qué? A que la corriente eléctrica que venía del generador pasó por a ser una corriente alterna. Cuando iba a nuestras casas, forzosamente tienen que pasar por los fusibles para reducirla o para frenarla si es que viene muy alta. Si hay un cambio energético muy elevado, ¿qué es lo que pasa? Que el fusible retiene toda esta energía, se quema y se echa a perder para evitar que todo este exceso de energía llegue a nuestras casas y dañe nuestros equipos, ¿sale? Eso es la función de los fusibles. Otro elemento que tiene fusibles o que se compone precisamente de fusibles son los reguladores de tensión eléctrica que tenemos bueno, que algunos tenemos en nuestra casa, ¿sale? Dentro de su circuitería interna, precisamente los reguladores tienen fusibles que si hay un voltaje muy elevado, estos fusibles se van fundiendo, se van echando a perder para evitar que nuestros equipos se dañen, ¿sale? Vamos a decir que se sacrifican por nuestros equipos. ¿Hasta aquí dudas? Vale. Ahora, tenemos diferentes tipos de circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos, pues como tal, ya habíamos dicho que tienen varios componentes y tienen varias funciones. Y dentro de los circuitos eléctricos, pues tenemos diferentes clasificaciones. La primera son los circuitos de un solo receptor. Los circuitos de un solo receptor, pues son aquellos que tienen únicamente un elemento que va a recibir cierta carga energética. Y aquí nos dice que los circuitos de un solo receptor, en este caso, el receptor transfiere a la misma carga que el generador. El receptor se expandirá a una intensidad de corriente idéntica a la del circuito total. La única resistencia del circuito en este caso será el receptor. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el circuito más común, el más sencillo, va a ser este de un solo receptor. Y el ejemplo más común que podemos encontrar es el de un encendedor, bueno, un apagador o un contacto, que cuando lo presionamos te deja pasar la energía y llega al foco de nuestras habitaciones, de la cocina, del baño. Ese es el circuito de un solo receptor.
Lo encendemos y se enciende el foco. ¿Por qué? Se está completando el circuito, viene la carga desde el generador, pasa por la corriente alterna, pasa por los fusibles, pasa por el contacto, presionamos el contacto, se completa el circuito y se enciende nuestro foco. Y el foco es el único receptor de esta energía que la está transformando en energía lumínica o energía calórica. Este es el circuito de un solo receptor. Otro ejemplo de circuito de un solo receptor, el timbre, que tiene también su corriente, viene, fluye, completamos con el timbre precisamente, pasa la corriente y el receptor es el generador de sonido, ¿sale? Ese es el circuito más sencillo que tenemos. El siguiente tipo de circuito que existe son los circuitos en serie. Aquí es donde ya empieza un poquito a complicarse la cosa, ¿sale? En este circuito los receptores se conectan uno a otro, el final del primero con el final del segundo y así sucesivamente. Entonces, si se fijan, tenemos aquí estas barritas y tenemos estas líneas que van en zigzag. Cada uno de estos rayitas que van en zigzag representa un receptor. Y estas rayitas que tenemos aquí nos indican un inicio y un fin de un circuito. Entonces, a grandes rasgos, este circuito en serie, lo que nos está diciendo es que aquí hay un punto de enchufe donde se completa el circuito, fluye la energía, llega al primer foco, pero no nada más tenemos un foco, sino que tenemos otro foco y otro foco y otro foco, ¿sale? Este ejemplo aplica cuando tenemos un solo interruptor que activa todos los focos de la casa, por ejemplo, ¿sale? Un ejemplo más sencillo podría ser la pastilla que tenemos donde está la caja de fusibles, el botoncito que subimos o bajamos o que de repente se bota. Este botoncito, si nosotros lo subimos, se genera un circuito en serie. ¿Por qué? Porque permite que fluya la energía a los enchufes, a los interruptores y a los equipos que estén conectados en ese momento, ¿sale? Entonces, circuitos en serie están conectados todos uno tras otro y todos se van a encender uno tras otro. Por ejemplo, en la escuela tenemos un interruptor que está a la entrada del salón. Ustedes lo presionan y se encienden todas las lámparas. Están en serie todas las lámparas para que con un solo interruptor se enciendan todas, ¿sale? El siguiente circuito es el circuito en paralelo y el circuito en paralelo, en este caso los circuitos de los receptores se conectan a todas las entradas. Y en los circuitos, el tercer tipo de circuito que tenemos es el de los circuitos mixtos que combinan serie y paralelo. Pero vamos a centrarnos por ahora en este. En el que está en paralelo, nos dice que en estos circuitos los receptores se conectan a todas las entradas. ¿Qué quiere decir esto? Si se fijan, tenemos una conexión, luego tenemos, por ejemplo, esta rayita pudiera ser un foco, un receptor 1, y por acá tenemos un receptor 2, y después tenemos por acá este símbolo de tierra, y después tenemos por acá un conector. ¿Qué quiere decir toda esta imagen tan complicada? No quiere decir otra cosa o no quiere representar otra cosa, más que, por ejemplo, cuando nosotros en casa tenemos un interruptor que lo presionamos y se enciende el foco. Caminamos por el pasillo, llegamos, por ejemplo, a nuestra habitación, presionamos el interruptor y se apaga el foco, ¿sale? Ese es un circuito en paralelo. Es decir, consta de dos partes, una que activa y otra que desactiva, o en la que ambas pueden desactivar y ambas pueden activar al mismo tiempo, ¿sale? Es decir, funcionan de manera igual, pero independiente, ¿sale? Otro ejemplo de circuito en paralelo pudieran ser, por ejemplo, las lucecitas navideñas, en la cual, bueno, sí es un circuito en paralelo, pero también es un circuito mixto, ahorita les explico por qué. Es en paralelo porque nosotros conectamos nuestras luces navideñas y ¿qué es lo que pasa? Todas se encienden al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque están conectadas en serie. También de ahí el nombre de serie navideña. Pero, ¿qué es lo que pasa con estas que tienen una cajita que si la presionamos se encienden de repente unas, de repente otras, de repente cambia el ritmo? ¿Esto por qué? Porque la cajita de lo que se encarga es de que, aunque todas están recibiendo energía, al mismo tiempo todas sean independientes. Entonces, las series navideñas son circuitos mixtos. ¿Por qué? Precisamente porque combinan la parte que está en serie y la parte en la que cada una va en paralelo. ¿Sale? Es decir, cada una es independiente. ¿Dudas con esta parte? Ok. Y finalmente, pues precisamente los circuitos mixtos, que es el ejemplo que les acabo de comentar, que es este de aquí, son las series navideñas, es el ejemplo más común, y pues combinan tanto circuitos en serie como circuitos paralelos. Estos circuitos tendrán siempre dos o más receptores, ya que si tuvieran dos estarían en serie o en paralelo.
Es decir, los mixtos van a combinar tanto los circuitos mixtos como los circuitos en serie, ¿sale? Ya les comenté el ejemplo de las luces navideñas. Eh, Otro ejemplo pudiera ser, mm, ah, por ejemplo, el teléfono celular. Un teléfono celular tiene un circuito mixto. ¿Por qué? Porque la batería en sí genera provee de energía a todo el teléfono celular, ¿sale? La batería. Pero al mismo tiempo están conectados en paralelo todos sus receptores. El sonido, el vibrador, la pantalla, todos estos receptores, aunque están en serie, es capaz de funcionar de manera independiente, es decir, de manera paralela al otro, ¿sale? Por ejemplo, la pantalla puede estar funcionando sin necesidad de que el vibrador esté trabajando. El vibrador y el sonido pueden estar funcionando sin necesidad de que la pantalla se haya activado, ¿sale? Entonces, este tipo de circuitos mixtos combinan tanto los circuitos en serie como los circuitos en paralelo, ¿sale? Y esos son los principales tipos de circuitos que tenemos o con los que se puede trabajar, ¿sale?